Dios les bendiga, bienvenido, ¿verdad? Hoy a la Catacumba 25, donde estamos comenzando este nuevo programa de preguntas y respuestas que queremos y entendemos que va a ser de bendición para todo el mundo. Hay muchos hermanos que han estado ya enviando preguntas al celular al 525-9546, 525-9546. Son totalmente anónimas, ¿verdad? Así que vamos a respetar a las personas que estén enviando preguntas para que se sientan cómodas en todo tipo de preguntas que hagan. Pero hoy hemos decidido dar comienzo al programa, a esta grabación, ¿verdad? A este pequeño viaje de preguntas y respuestas que vamos a tener durante un tiempo. Invité a Johnny, ¿verdad? Para que estuviera conmigo en este. Johnny Fremain fue uno de los que me discipuló cuando me convertí en la célula colegial, pero lo invité para compartir sobre la pregunta de cómo podemos contestar una pregunta bíblicamente. Y vamos a estar contestando preguntas que envían los hermanos, cómo cada uno de ustedes puede tener la veracidad de que la pregunta se ha contestado conforme a las Escrituras. ¿Cómo podemos saber que la pregunta encierra la escritura, o sea, se somete a la escritura? ¿Cómo podemos, a qué criterio, cómo lo hacemos? O sea, ¿es meramente lo que creo cuando contestan la pregunta? ¿O cómo podemos tener una seguridad en la respuesta que damos? ¿Qué ejercicio vamos a estar haciendo? Lo que vamos a estar respondiendo preguntas, porque no va a ser una sola persona, van a ser muchos hermanos que vamos a estar participando de esto. Después al final le voy a decir qué preguntas ya hemos recibido y poco a poco vamos a ir dejando saber qué preguntas vamos contestando o qué preguntas vamos a ir contestando la siguiente semana. Cosa de que, ¿verdad? Que los que hicieron la pregunta puedan estar pendientes. Así que hoy vamos a comenzar con cómo contesto una pregunta a la luz de las Escrituras. Así que Johnny, te pregunto yo, ¿cuándo fue la primera vez que tú hiciste un estudio bíblico? ¿O que tomaste? Ya, la fecha no me acuerdo ni el momento, pero sí el proceso de ponernos en la escritura desde el principio, los días de convertido, primera semana, ponerse a enseñanza de la escritura. La ventaja que tuve fue que tuvo personas muy sensibles a la escritura, que fueron enseñándonos y uno aprendió de ellos. No porque hubiera una clase de decir, mira, se hace esto, sino se aprendió de otras personas que lo estaban haciendo. Que estaban estudiando la escritura y uno preguntaba, y mira, esto es lo que dice, y nos ayudaban a guiarnos. Y no con miedo, no como una clase literaria, sino mira, la palabra de Dios es para tu vida diaria y tiene respuesta para todo. Cuestión de sentarse a buscar la respuesta y con el tiempo la vas a obtener, la vas a obtener. Cada pregunta requiere un estudio bíblico. No, yo creo que hay respuestas que son bíblicamente obvias y otras preguntas más complicadas, pero todas tienen respuestas en la escritura. Todas tienen una base bíblica. La base bíblica, uno dirá, pero de todo en la vida, sí, yo creo que de todo en la vida. Todo en la vida, porque Dios no es separado a las cosas, las compartimos. Todo en la vida Él nos dio y todo se aplica en cualquier. Mira bien la escritura, todo se aplica en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier pregunta. Hay preguntas más fáciles, hay preguntas más difíciles. Pero lo bueno de la Biblia que aprendí es que no es un libro literario que alguien escribió, algunas personas escribieron, como Don Quijote. Sí. Un detalle bien interesante de la Biblia que no es el único libro del cual le podemos preguntar al autor.
Y le podemos preguntar al autor. Y que no es un solo libro. Exacto, pero que le podemos preguntar al que nos inspiró, ¿qué tú quisiste decir con esto? Nos escucha y nos contesta. La misma palabra. Y eso no lo hace ningún libro. Eso no lo hace Miguel de Cervantes con el Don Quijote. Hay una porción de la escritura que separé aquí en 2 de Timoteo 3 al 14, que dice que es Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? Su discípulo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que estás diciendo, que la escritura es buena y responde en todo para formarnos a nosotros, ¿no? Contesta toda la palabra, toda. Las partes que nos parecen aburridas. Contestan una pregunta. Contestan una pregunta, nos enseñan algo. Dios nos habla. Dios habla. Aún las partes que lo dice, pero porque esto está en la Biblia, me lo puedo saltar. ¿No? Con calma. Si no se toma la disciplina o el interés de con calma mirarla y estudiarla y no, Señor, ¿qué me dice esto a mí? No voy a encontrar una aplicación a la vida, una respuesta. Y cuando, por ejemplo, Javier haga una pregunta que no es obvia y que hay que profundizar, ¿qué sería lo primero que deberíamos hacer? O le surge a Rafi una pregunta en su casa. Leyó un versículo, leyó Mateo 15, 24 y no entendió lo que quería decir eso. Ok, ¿qué hago? ¿Lo estudio yo o llamo a Johnny por teléfono? Dime lo que dice esto. ¿Qué se podría hacer? Se podría llamar a alguien, sería lo ideal. Somos un cuerpo. No se vale preguntar. Se vale preguntar. No entiende todo. Somos infalibles. ¿Quién puede contestar mejor que nosotros? Pero yo creo que la actitud, una de las cosas más importantes para escudriñar y examinar la palabra es la actitud. La actitud con que uno se enfrenta. La actitud con que uno se enfrenta. No es arrogante, no es con duda. Siendo honesto, sincero, Señor, no entiendo. O realmente me confronta. O no sé qué pensar sobre esto. Y tener una actitud abierta, sin preconcepciones, porque a veces uno lee. Piensa que no entiende la escritura. Que yo no entiendo eso, ¿para qué lo voy a leer? Por el otro lado, entiendo una cosa y quizá lo que me está diciendo es otra cosa y tú no quieres llegar a esa conclusión. ¿Cómo es eso? Es que tienes una preconcepción de la escritura. Ya te han contado, te han dicho pero tú nunca estás sentado a estudiarla tú. Lo profundo. De primera mano. Eso es bueno. Que te dejas llevar por lo que dicen y no te pones a estudiar. Por lo que lees. Yo creo que una de las actitudes también Pero eso es importante. Porque la responsabilidad de la interpretación de la escritura está en uno, no en el otro. Si bien es cierto que la palabra dice que hay de los maestros que van a hacer, ¿verdad? Pero la responsabilidad de interpretar está en uno. No tomarle miedo a escudriñar la escritura. Decir lo que, a ver qué dice, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, eso yo lo dejo a los pastores, a los maestros, a los que llevan muchos años. Sí, la escritura es para todos. El primer día de convertido hasta el último día. Cuando lo haces con la actitud correcta. Cuando eres dirigido por el Espíritu. Ese es el primer paso. Una obra literaria para yo entenderla. Es una obra literaria para que Dios nos hable. Sí. Tiene una pregunta, un comentario. Un comentario, añadir a lo que están diciendo. El mismo Jesús dijo
versículo que para mí fue clave cuando yo me convertí, porque yo tenía temor de convertirme y estar en una doctrina rara. Pues este versículo para mí fue clave. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta es mi doctrina. Y para mí este versículo fue clave porque es como Dios diciéndome: si tú de verdad quieres buscarme y quieres hacer mi voluntad, tú no vas a ser equivocada. Y cuando tú hiciste la pregunta al principio, y perdóneme, pero yo recuerdo cuando en un principio, estamos hablando ya hace más de 30 años, que existía, lo que uno buscaba eran las concordancias. Las concordancias, los diccionarios bíblicos y los comentarios bíblicos, sí, que era lo que había. Ahora existen muy buenos y ricos, o sea, existen las mismas herramientas, solo que más avanzadas, es muchísimo más fácil. Así que pues también esas son herramientas que Dios pone en nuestras manos para que las usemos y que están accesibles. Sí. Porque usted puede buscar un comentario bíblico como el Blue Letter Bible, y ahí te tiene un montón de comentarios bíblicos y que son de sana doctrina. Pero antes de llegar a lo que dijiste es espectacular, y el versículo que leíste es espectacular, porque antes de llegar tan siquiera a la concordancia, que es lo que está diciendo, la actitud con la que me enfrento a la palabra, el corazón con el que me enfrento a la palabra, es indispensable. Porque es más, la palabra misma dice que sin el Espíritu es ¿para qué? Para muerte. O sea, el ser dirigido por el Espíritu de Dios y el tener una actitud correcta, un corazón correcto cuando nos enfrentamos a la Escritura, es la que permite que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. ¿Verdad? Carlos, ¿iba a hacer otro comentario? Es que estábamos discutiendo con Ilén ese versículo. Para que no se nos pierda, la actitud de rendición es la que comienza el proceso de entender. ¿Por qué? Porque pues por lo general la raza humana tiene este comezón de oír y el saber y todo ese tipo de cosas, pero cuando nos acercamos a la Escritura, pues debe ver la actitud de que nosotros estamos rendidos. Hay un deseo genuino de conocer a Dios, hay un deseo genuino de conocer la verdad que queremos obedecer. Y como ella decía, me convertí y tenía temor de que, ¿verdad? De que estuviera haciendo lo correcto. Y rapidito para finalizar, cuando yo me convertí al principio, yo me enfrenté con esto: ¿cuál es la verdad? Yo me enfrenté con esa pregunta porque verdaderamente en mi corazón yo había escuchado tanta cosa de un sitio, de otro, unas creían unas cosas, otras de otras, y mi cuestionamiento genuino delante de Dios es: yo quiero saber cuál es la verdad, yo quiero saber la verdad, y yo entiendo que, y lo digo para que se selle quizás esta noche que estamos comenzando en el corazón de todas las personas que van a hacer preguntas, ese deseo. Yo quiero hacer preguntas no porque quiero solamente saber una respuesta, sino porque mi corazón está decidido a seguir esa respuesta, abrazando el principio que ella presente delante de mí. Y es interesante porque no solo la actitud debe estar en el que hace la pregunta, sino en los que vamos a responder la pregunta. Que cuando me enfrento a la Escritura a responder la pregunta, tengo que ir con la actitud de buscar la verdad, de buscar responder, de buscar en el Espíritu. O sea, ok, están haciendo esta pregunta, déjame profundizar. Aún cuando he creído tener esa pregunta contestada ya, no dar por sentado, sino recurrir a la Escritura y asegurar, ok, vamos a dar. Por ejemplo, una de las preguntas que nos han enviado, que puede darse por sentado que todo el mundo la entiende, pero cuando profundizas en ella, te das cuenta de que se menosprecia o se pasa a la ligera. Una de las preguntas que vamos a contestar eventualmente en una de las noches es: ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano?
Y en la iglesia normalmente damos por sentado como que, es más, hasta culturalmente damos por sentado que sabemos lo que es tomar. Pero cuando empiezas a profundizar, dices, espérate, si es mucho más de lo que yo creía. ¿Te has encontrado con que has creído una vez, has tenido la idea de que entiendes unos pasajes bíblicos y en la medida que los estudias dices, espérate, si lo que yo he creído por los últimos 10 años no es esto, es más profundo o era otra cosa? ¿Te ha pasado eso? Sí, pasa y seguirá pasando porque nosotros no somos eruditos, 40 años en Cristo, se conoce toda la Biblia y no hay duda. Siempre se descubre algo nuevo, se refuerza lo que ya se conoce. Algo en específico, pues no te lo puedo detallar ahora mismo. Pero yo creo que la actitud es no tenerle miedo a preguntar, a preguntarse. O a equivocarte. Equivocarme y a leer la Biblia. Yo estoy aquí mientras unas respuestas suenan muy bien, pero en lo práctico, que a veces uno se olvida mirar la parte humana, la parte... Hay personas que dicen, sí, eso suena bien bonito, pero es que a mí no me gusta leer. Aquí como quiera yo no lo entiendo. La Biblia es para que los líderes y espirituales me la expliquen. Yo digo sí, amén, pero yo no me meto en eso. Y en eso estamos equivocados. Porque no hay que tenerle miedo a leer la Biblia. Desde niños, quizás en la cultura puertorriqueña se nos enseña que la Biblia lo leen, lo hablan los espirituales y los que saben mucho. Ya no, los que escribieron la palabra y los que del Nuevo Testamento eran personas incultas, la mayoría de ellos. Tenían un estudio. Y escrita para gente que no necesariamente tenía estudio, era para gente común. Y la Biblia fue escrita para que la entendiera todo el mundo. Dios se encargó de inspirarla. Es un paradigma que hay que romper con él. Sí. Dios no se va a encargar de inspirar la escritura para que no la entendamos. Seguro. No va a ser tramposo. La Biblia no está hecha para coger de tonto. No es para cogernos de tonto y engañarnos, confundirnos. Es para que la entendamos y nos alimentemos y crezcamos y nos estamos guiados por ella. O sea que no hay que tenerle miedo a leer algo y no entenderlo. Está la lectura casual diaria de leer y esa lectura. Pero sentarse de vez en cuando a buscar un poquito más, a escudriñar, a rebuscar un poco más. No es para los maestros y eruditos y los inteligentes, no. Para todo. Para eso necesitamos que yo digo que le decimos mucho a la gente, tienen que estudiar la Biblia. Pero no les decimos cómo estudiarla. Entonces la persona oye eso, estudiar la Biblia. Uy, no, ya yo dejé de estudiar hace años, salí de la escuela. Eso es para lo que los líderes me lo enseñen. Usted puede sentar, que sea, a estudiar la Biblia. Y lo que queremos es ayudarte a tener una guía. Yo creo que lo que provocó en mí el mayor gusto de estudiar la Biblia fue que afirmaba mi relación con Dios. Exacto. Porque en el estudiar la Biblia estoy conociendo más a Dios y conociéndome a mí mismo. La revelación de Dios y el Espíritu de Dios buscando querer conocer a Dios. Señor, revélate, ¿qué quiere decir esto? Revélate a mí, quiero saber. Y empieza a producir una sed, un deseo de profundidad, un deseo de conocer más de Dios, más a Dios. Y eso es lo que me llevó a estudiar. Porque no era que, nunca fui un ratón de biblioteca. A mí me gustaba leer, pero yo nunca fui un ratón de biblioteca. Eso se lo dejo a mi hermano mayor, que tú lo conoces. Pero yo no. Ahora, cuando empecé a leer la Biblia y cuando empecé a querer conocer más de Dios, eso provocó en mí la avidez de estudiar, de leer sobre la Biblia, de leer sobre Dios, de leer sobre Cristo, sobre diferentes testimonios, empezar
A eso fue lo que me provocó a mí, eventualmente. Pero era el sentir que estoy conociendo cada vez más a Dios y conociéndome a mí mismo. Porque la Biblia nos enseña, como leímos en Timoteo, es útil para redarguir. Y quien redarguye es a nosotros, conociendo, viéndonos a nosotros mismos, confrontados con las Escrituras. Pero entonces, para contestar preguntas, tenemos que hacer exactamente lo que decía Elaine en el comentario. Tenemos que, no es contestarla de un mangazo, es buscar interpretaciones que han tenido de teología anteriormente. Yo siempre pienso, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y humildad para ponerse a estudiar. No vas a saber algo que nunca lo has pensado en 5 minutos. Toma tu tiempito, escudriñalo. Pero quizás a Elaine te suena extraño. Pero es lo que yo pienso. Si tú vas a estudiar la Biblia, deja que la Biblia te hable. No empieces con los comentarios. Porque son las experiencias de otros, que no necesariamente son las tuyas. Y son a veces las interpretaciones de otros, y no necesariamente son buenas interpretaciones, porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, bueno, si no va a hacer comentarios, sería la última herramienta que yo recomendaría. Porque vas a ir al comentario ya teniendo una base para tú decir, ese comentario está sustentado, ese comentario no está sustentado. Entonces, mejor empezar desde la misma Biblia, que dice la Biblia en otras partes de la Biblia. Y que herramientas bien sencillas. Para eso necesita la diccionario bíblico, para palabras que uno no sabe qué significan. Duda, cualquier idioma, aprender el significado. La concordancia es muy buena. Ahora viene en electrónica y tú un momentito te consigues el versículo. Pero si nunca has leído la Biblia, tú no sabes qué vas a estar buscando. ¿Verdad? Yo quiero saber buscar un versículo que me diga para empezar sobre tal tema. Pero nunca lo has leído en la Biblia. Entonces, una pregunta que surge un poco sensitiva. Hemos leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, dejando los índices y los comentarios afuera. Hemos leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Sí, lo hice una vez y lo he vuelto a hacer. No, ya lo hice una vez. O nunca lo he hecho. Yo siempre leo el Nuevo Testamento y algunos salmos. Nunca he leído el Antiguo Testamento. No, es que es aburrido. Eso es una mala actitud. ¿Cómo tú puedes decir que estudias la Biblia si nunca la has leído completa? Y peor hay gente que nunca la lee. Lee segmentos. Mira, la escritura es buena. No hay que tenerle miedo a leerla completa. Ay, es un libro muy gordo. Pues sí, grande, pero se puede leer en un año. Es como el versículo que separaste, ¿verdad? Tú separaste un versículo de Nehemías, que es en Nehemías 8:8, que dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido. O sea, que es poner el sentido, el deseo, con qué actitud voy, volvemos a lo mismo, con qué actitud voy a leerla. ¿En qué sentido? Voy a poner todos mis sentidos para entendernos. Yo quiero entenderla. Y entonces, has mencionado dos cosas, porque estamos mencionando, como dijiste ahorita, hay dos formas de enfrentarse a la Escritura. Una, la lectura general, y otra, el escudriñar la Escritura. Cuando empiezas a profundizar, a escarbar, había una frase que decían hace muchos años atrás, de que leerla de forma general es muy bueno porque tú estás conociendo, pero cuando empiezas a profundizar, y utilizaban la alegoría de que es como una persona que nunca ha visto el mar y de repente lo llevan a la orilla del mar y él ve el mar y contempla la maravilla del mar, contempla el oleaje, contempla la fuerza, contempla el olor, o sea, logra ver el olor, logra no verlo, pero sentir el olor, logra percibir muchas cosas, porque nunca lo había visto. Eso es una persona inconversa que empieza a leer las Escrituras y empieza a ver a Dios como quien se enfrenta al mar. Pero no es lo mismo que aquel que se puso el traje de baño y se metió hasta la cintura.
o metió la cabeza debajo del agua y empezó a ver el mar de otra manera. ¿Y qué me dices si te pones un tanque de oxígeno y te metes por todos los arrecifes a escudriñar las profundidades del mar? Y nos daban esa alegoría de que estudiar las escrituras es como ponerte el tanque de oxígeno y vamos a profundizar y vamos a ver las maravillas que encierra la figura de Dios, la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Por eso es que es necesario escudriñar la escritura. Entonces tiene esas dos formas. Tiene la forma de escudriñarla, ¿verdad? Y entonces escudriñarla con los comentarios. Hay algo que me enseñó a mí, quien te enseñó a hacer estudios, que fue Alba, ¿verdad? A mí también me enseñó Alba. Y cuando diste lo de los comentarios, recuerdo la voz de Alba diciéndome, nunca tomes los comentarios como que son parte de la Biblia. Nunca. Están escritos al pie de la página de la Biblia, pero no es la Biblia. Y hay quien lee el comentario y le da El peso de la Biblia. el peso de valor de la escritura. Pero es que el comentario es la interpretación que está haciendo una persona sobre. Es interesante ver, yo me encontré no hace mucho, haciendo un estudio bíblico, estudiando, repasando algo, y yo tengo una Biblia vieja de MacArthur, pero de los años 80. Y tengo una nueva. Y cuando ves los comentarios de la vieja a la nueva, hay diferencia en el comentario. Y cualquiera que le dé valor bíblico al comentario, está errando. Porque es la interpretación y él va creciendo. Yo no estoy diciendo que él hizo algo malo. Okay. Es el crecer en el conocimiento. La experiencia de Es la otro. experiencia que él ha tenido. Dios nos trata a todos individualmente. Es increíble, cada Seguro. quien. Un comentario, yo conozco un hermano en la universidad que tenía un comentario bíblico de 1900. Bueno, muy buen maestro de la escritura. Y es curioso porque él encontró en ese comentario de 1900 la sección que va a comentar Génesis. Llegaba a Génesis, el comentarista en esa publicación de 1900 decía, yo no entiendo Génesis. Y no creo que nadie lo entienda hasta ahora. Así que no lo voy a intentar explicar. Tiene un comentario bíblico oficial, pero no intentaba en 1900 explicar cosas que no hacían ningún sentido. En 1900. Y está bien, entonces es una buena actitud. Sin embargo, ahora, una persona de hoy lee Apocalipsis. Porque es que nos pasaba a ti y a mí. Cuando en los 80 nos convertimos, no había forma de ver, podíamos presumir cómo el espíritu del anticristo o cómo la época del anticristo podía evitar que unas personas compraran o no compraran, o cómo podían, o cómo todo ojo lo verá. No podíamos definir eso. Podíamos presumir ciertas cosas. Sin embargo, hoy, con los adelantos tecnológicos que hay, con la cosa, no necesitas tener mucho estudio de la escritura para tú saber que un gobierno tiene la capacidad, hoy ya, de provocar que quienes compren y quienes no compren. O que todo ojo lo verá. No lo contextualiza la escritura. Pero uno de los... Eso no cambia con los siglos. Jesús mismo dijo, escudriñad la escritura, porque a ella les parece que dan testimonio de mí. No fue una sugerencia de Jesús. Un mandato. Un mandato de escudriñar la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la vida eterna. Así que nada con ese mandato no podemos tener miedo a tomar la Biblia y sentarnos a examinar. Hay muchas herramientas ahora más fáciles. Tú coges tu teléfono,
busca concordancia y busca diccionario. Y si quieres hacer alguna herramienta, pues los versículos que tienen un footnote abajo de versículo. Este versículo te lleva a este otro versículo. Pues mira, eso es una herramienta sencillita. ¿Cuál es? Esta letra chiquita, este versículo, déjame buscar cuál es. Y encuentras, mira, qué interesante. A veces no tiene nada que ver. Pero la mayoría, a veces sí. Y tú, wow, qué chévere. Es una herramienta bien sencilla de estudio. Y estás escudriñando. Que no es nada complicado, no es saber hebreo, griego, arameo, idiomas, ¿no? Es estudiar, revisar, leer, entender. Hay que tener la intención de querer estudiar. Eso es así. Mire, tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando yo me convertí en el 1978, me acuerdo que nos dijeron que empezáramos a estudiar la Biblia por el Nuevo Testamento para entonces poder entender el Viejo Testamento. ¿Qué tipo de pensamiento hay hoy día en cuanto a eso? Bueno, eso es asunto de recomendar. Y no hay duda de que una buena recomendación que empiece, por ejemplo, por el Evangelio de Juan, o que empiece por el Evangelio, porque empieza a conocer la figura de Cristo. Y como toda la escritura de Génesis y Apocalipsis gira alrededor de la figura de Cristo, pues por lo tanto, empezar a conocer la figura de Cristo, lo que habla Cristo, quién es Él, y es con quien tú te estás relacionando. Porque esto no es asunto de una idea o un conocimiento versus otro conocimiento. No es que ahora voy a cambiar mi manera de pensar como quien cambia una filosofía por otra, sino que estamos conociendo a la persona de Cristo Jesús, una relación, una intimidad con la persona de Cristo Jesús. Entonces, la mejor manera es comenzar con el Nuevo Testamento, sí es cierto. Eso no quiere decir que haya personas que hayan comenzado por Génesis y le haya ido bien. Pero como recomendación, pues yo entiendo que sigue siendo una buena recomendación. Sí. Comenzar por los evangelios, ¿no? Y conocer la figura de Cristo. Simplemente por recomendación, pues, en sentido práctico. Pero puedes empezar por el Antiguo Testamento y pásalo, y en algún momento va a llegar al Nuevo. Y vas a entender el Antiguo. Mira, ya que lo leí, al fin lo entiendo. O lo puedes hacer al revés, puedes empezar por el Nuevo, y luego irte al Antiguo. O sea que en realidad no es algo lo mismo que es práctico. Lo mismo que vas a encontrar que la mayoría de los devocionales siempre se basan en salmos. O la mayoría gira alrededor de salmos. ¿Por qué? Porque salmos son oraciones, son poesías escritas, canciones escritas por corazones quebrantados, por corazones como el tuyo y el mío, que están indagando, que están cuestionando, que están preguntándose, que están reflejando su corazón delante de Dios. Y nos identificamos más que a lo mejor sobre ciertas historias en particulares. O sea que hay diferentes formas que podemos, ¿verdad?, enfrentar las escrituras, pero la lectura de los evangelios no hay duda de que para comenzar es la mejor. ¿Quieres empezar por el Apocalipsis? Empieza Apocalipsis porque tienes curiosidad. No vas a entender mucho, pero la lees. Mira, volviendo a leerlo, pero lo leíste por lo menos una vez, porque vas a regresar otra vez. O sea, no hay una regla que siempre. Y como una nota piensa, a veces tenemos la percepción mil y vale. Que empieza por el Nuevo, porque el Antiguo Testamento es difícil. O no me gusta el Dios del Antiguo Testamento. O no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, como si fuera otro. Como si fuera otro. Y la palabra antiguo quizás es la que no en la cabeza que no hace un rumbo. Eso era para antes, no para ahora. Antiguo, eso es caico, obsoleto. Moderno es el Nuevo Testamento, para ahora. No, esa no es la definición. Antiguo porque es un antiguo pacto, nuevo porque es un nuevo pacto, pero es el mismo Dios. O sea, no es porque uno sea más nuevo y otro viejo, no es porque uno sea obsoleto y el otro moderno. Simplemente por definición
Pero puedes empezar por el Antiguo Testamento si lo deseas. Eso no tiene ningún prejuicio en realidad. Entonces, para asuntos de respuestas, de preguntas, nosotros contestar las preguntas que hemos ido recibiendo, pues vamos a hacer ejercicios de hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica, que es una guía de estudio literario, no necesariamente para la Biblia, pero está la hermenéutica bíblica, es forma de estudiar las escrituras, diferentes escrituras. O sea, yo puedo coger la hermenéutica y estudiar el libro de Don Quijote con hermenéutica, o la Guerra de las Galias de Julio César, estudiarla con hermenéutica, para contextualizar, para entender qué quería decir el autor. Utilizar la hermenéutica bíblica es utilizar todas las reglas de los estudios literarios para comprender y entender lo que el autor quería decir y contextualizar sobre todas las cosas. Contextualizar es importantísimo. Cada vez que ustedes vayan a leer la escritura o vayan a hacer un estudio bíblico, es importantísimo entender a quién se escribe, quién lo escribe, dónde se escribe, por qué se escribe, porque todo eso va a traer un sentido mayor sobre la escritura. Yo le estaba diciendo a Johnny cuando nos estábamos preparando que uno de los momentos que impactó mucho mi vida en cuanto a estudiar las escrituras fue cuando yo estaba leyendo el Salmo 23. De Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Y cada vez que yo leía, siempre que leía ese salmo, cada vez que llegaba a la parte de delicados pastos me hará descansar, yo visualizaba los delicados pastos como si fueran los montes, los Alpes, así, el pasto hasta la cintura, esos montes verdes llenos de pasto. Sound of Music, Julie Andrews cantando por allí, por los pastos ¿verdad? De los montes, de los Alpes suizos. Sin embargo, cuando tú entras a contextualizar ese pasaje bíblico, ver quién lo escribió, a quién se le escribe, que se escribe en el desierto de Galilea, por un pastor de Galilea refiriéndose a la gente de Galilea, no tenía absolutamente nada que ver con pastos que llegan a la cintura. Cuando descubro que un rabí judío está explicándolo y dice que los delicados pastos son el pequeño retoño que nace durante la noche, porque el viento de la noche del mar de Galilea trae un rocío que golpea contra la roca desértica de la montaña, y ese pequeño rocío, esa pequeña humedad que trae el viento durante la noche, hace que surja un retoño verde, puro, recién retollado, y ese es el delicado pasto que el pastor tiene que velar hacia dónde golpeaba la brisa, dónde nace y dónde nació, ahí llevar la oveja para que coma el pasto delicado de ese día. Porque mañana será otro día, mañana será otro afán, mañana será otro lugar donde vendrá un retoño, otro delicado pasto, donde el pastor, el buen pastor, te llevará. Y eso me cambió por completo todo el sentido del Salmo. Y no solo le cambió el sentido, sino que cobró un sentido en toda la metanarrativa de la Escritura, de Génesis y Apocalipsis, porque entonces empecé a comprender que el ir al delicado pasto que surgía en ese día, para ese día, me recordó el maná, y me recordó el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, cómo Dios obra con nosotros, que te da lo que necesitas hoy y dependes de mí para mañana. Y confía en mí porque cada día trae su propio afán y cada día obraré en tu vida. No es un asunto de acumular. La victoria de ayer no va a ser la victoria de mañana. La victoria de mañana va a depender de la fe que adquiriste porque te dio comida hoy, porque te llevó a alimentar en delicados pastos, porque te dio el maná de hoy, pero mañana te va a dar otro. Y empezó a cobrar sentido ese salmo a lo largo de toda la Escritura de una manera muy diferente. ¿Por qué? Por contextualizarlo, por entender a quién se le escribía y quién lo escribía y por qué lo escribía.
Entonces te va dando un sentido profundo y de mayor profundidad sobre quién es Dios. ¿Algo que quieras añadir? Si tú estás aplicando, me ayudo con un bate aquí. Estás aplicando la regla 5 de hermenéutica, de el contexto, y el aspecto de quién lo escribió, por qué lo escribió, qué quiere decir, ¿no? Y son aplicaciones prácticas de una guía. Eso es hermenéutica. Solo para hacer un pequeño spoiler, la regla 1 es, cuando empezamos, la guía 1 es, que dice, la escritura interpreta la escritura. La escritura se va a interpretar a sí misma. Ella misma, no hay que estar buscando el libro del Mormón, ni de Mahoma, ni los escritos de qué sé yo quién, de allá de la India, y empezar a mezclar. La escritura se interpreta por la escritura. Esa es la primera regla de oro. De ahí se parte toda la regla, ¿no? Eso es lo importante. Esas son las reglas que vamos a estar utilizando para responder las preguntas. Ustedes, cuando hagan preguntas, también busquen estudiarlas ustedes mismos. No porque no las vayamos a responder, sino para que en el momento en que vayamos a responder, poder tener una conversación, una dinámica de la respuesta. Ustedes también sean partícipes de su propia, de respuesta de su propia pregunta. Amén. Bueno. Estas actividades tienen ¿El qué? Este tipo de dinámica tienen un norte, que desaparezca. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, este tipo de dinámica no queremos que ocurra, ¿verdad? Porque queremos ayudar, pero puede tener una mirada a lo lejos de que desaparezca. ¿Que desaparezca qué? Hacer preguntas. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a aprender a contestarse las preguntas con la escritura. Las preguntas, al final, algún día no vamos a tener preguntas, cuando finalmente estemos ante él. Pero nada, es un comentario medio. El mayor éxito está en que todos aprendamos. De hecho, la palabra habla de que los maestros, los apóstoles, ¿verdad? Y los pastores están para edificar a los santos para la obra del ministerio. Y eso es parte del edificar. Si usted sabe de alguien que tiene preguntas, que la envíe en el celular. Ya hay muchos enviando. Yo les voy a decir ahora más o menos una gama de preguntas que vamos a estar contestando para que se vayan entusiasmando y que vayan invitando gente. Y les vamos a decir cuándo vamos a contestar, ¿verdad? ¿Qué preguntas vamos a estar contestando? Para que el que la hizo sepa, mira, hasta el día van a tocar mi pregunta. Y así puedan o estar pendientes de la grabación o estar presentes. Mejor que estén presentes. Javier, tenías una pregunta. No, más bien un comentario que no necesariamente se hacen preguntas de cosas que no conocemos, sino se puede hacer preguntas de cosas que quizás la interpretación que le estamos dando a una parte de la Biblia o a un pensamiento, no estamos seguros si la estamos interpretando bien. Exacto. Sí, que la pregunta no necesariamente tiene que partir de que desconozco, sino que tengo dudas si se está interpretando correctamente o no, o si la doctrina que estamos llevando, lo que me han enseñado o no. Preguntas que puedan surgir en las células, que se hayan quedado a medio camino. Todo ese tipo de preguntas las podemos tener. De hecho, hay unas preguntas que tienden a ser típicas en este tipo de dinámica y de paseo. Por ejemplo, vamos a estar contestando próximamente, de las preguntas que se han recibido, vamos a estar contestando por qué los libros que están en la Biblia son los que están y no hay otros, porque no hay otros evangelios como el evangelio de Pedro, el evangelio de María, el evangelio de Tomás, por qué no están presentes en las Escrituras, o por qué el libro de Enoc no está presente en las Escrituras, por qué no tomarlo en cuenta. Nos hicieron esas preguntas, nos hicieron preguntas, por ejemplo, de los Nefilim, de quiénes son de quiénes eran Nefilim.
En Génesis, cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, ¿cómo darle interpretación? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Eso hay varias interpretaciones. Vamos a entrar en esos. ¿Qué significan esos gigantes? Vamos a traer esa respuesta. Vamos a estar trayendo respuestas sobre pasajes bíblicos que hay dudas, como por ejemplo cuando habla el pasaje bíblico del pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte. Si es pecado de muerte, ni siquiera oro por él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tomar a Dios, el nombre de Dios en vano? Diferentes preguntas que han llegado que se van a ir respondiendo poco a poco. ¿Okay? Así que sigan enviando. Si ustedes tienen sus preguntas, envíenlas, que vamos a ir contestando. Preguntas como las relaciones que nosotros tenemos aquí en la tierra. Después que moramos, ¿seguirán en la eternidad? ¿Te seguiré reconociendo? ¿Te veré así guapo y mayorcito? ¿Te veré un poco más alto? caduco? ¿Ah? Un poco más alto. ¿Más lindo? Más alto. Más alto. Así que de todo ese tipo de preguntas han llegado. Y ni una sola la vamos a menospreciar. Ninguna la vamos a menospreciar. Porque todas nacen de un corazón que necesita una respuesta. Amén. Así que si sabe de alguien, me lo puede enviar, o si sabe, enviármelo por texto. Si me quiere llamar y hablar porque le cuesta trabajo explicar la pregunta, usted me llama y me explica la pregunta, no hay problema. Tomamos nota seguida. Amén. Luis, calma, Luis. Mira, y ustedes que están aquí. Ahí recuerden, siempre vamos a estar grabando. Así que los celulares, vamos siempre a pedir que estén, ¿verdad? En modo de silencio, tratar de limitar la mayor cantidad de ruido porque todo el ruido está entrando por los micrófonos. Y que todas las preguntas se levanten para hacerlas en el micrófono para que queden grabadas. Y recomendaciones que nos quieran dar. Y recomendaciones de cómo van quedando. Este fue el primer ejercicio de práctica. Sí. Ustedes Por eso no se transmitió en vivo, porque entonces lo vamos a editar, lo vamos a grabar. hasta que dominemos la parte técnica de eso, ¿no? Pero que estén aquí, gracias. Motivamos a los demás a que vengan. Porque, bueno, esto es un comentario personal y suena contradictorio porque me gusta la tecnología. Pero Dios no es virtual. Por eso dice ella, el que me busca me halla. No es que se conecte conmigo con Zoom, dice el Señor. El Señor dice, el que me busca me halla. Estoy aquí, yo no me escondo. Y es importante vernos las caras y contactarnos, porque Dios es un Dios social. Eso nos creó así. Y aunque nos gusta la tecnología y se transmita y esté para el alcance de personas en cualquier parte del mundo, si tenemos la oportunidad de estar aquí, estemos. Porque Dios no es un Dios virtual, es un Dios presencial. Y es bueno tener esa experiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular hoy aquí ahora? Dime. En el micrófono. A mí también me pasó como a Mili. que la primera persona que me regaló una Biblia fue en el 1998 y me dijo, empieza a leerla por Juan, ¿verdad? Para que la entiendas. Entonces yo creo que quizás yo nunca la he leído tapa a tapa. Entonces yo creo que quizás hoy día que conozco del Señor, que amo al Señor, que quizás para mí hoy día sea más fácil leerla desde Génesis porque tengo más conocimiento del Señor que un recién convertido, que es la primera vez que te entregan una Biblia, que quizás esa recomendación de Juan está muy buena para alguien que en su vida ha visto ese libro y dice, bueno, pues empieza por ahí para que conozcas a Jesús. Y quizás para los que no la hemos leído de tapa a tapa, pues empecemos por Génesis. Yo les voy a hacer una anécdota para que visualicen bien lo que es
interpretar, uno buscar, escudriñar y meterse cada uno de nosotros en la Escritura. Hay una anécdota de Juan González, no Juan Fremaín, de Juan González. Juan González era un prófugo de la justicia en la frontera de México. Era en la época de los vaqueros, esa época de principios de los 900. Y Juan González era ladrón de bancos. Y estaba siendo buscado por todos los sheriffs de Estados Unidos. Él entraba a Estados Unidos, robaba, volvía a Texas, entraba y se la pasaba así. Y estaba este sheriff que se dedicó específicamente a buscar a Juan González, ladrón de banco. Y llega a un pueblito de la frontera mexicana y le dicen que allí estaba Juan González en la barra. Y entró y preguntó si alguien hablaba inglés, porque Juan González no hablaba inglés y el sheriff no hablaba español. Y se levantó un niño que hablaba inglés y le dijo: yo hablo inglés, pues ven que tú me vas a traducir. Y le dice: pregúntale si él es Juan González. Le pregunta y le dice: sí, soy yo. Y él tomando whisky allí, Juan González en la barra. Y el sheriff saca el arma y pone el arma sobre la mesa. Le dice: ¿eres el ladrón de banco que estaba buscando? Y dice: sí. Y dice: tienes 10 segundos para decirme dónde escondes el oro que has robado del banco. Y el niño le traduce a Juan González. Y Juan González le dice al niño: dile que sí, que le voy a decir dónde está el oro. El oro está en una casa abandonada que está detrás del río, 3 kilómetros detrás del río. Hay un doble piso, allí está el oro, lo pude ir a buscar. Y el niño comenzó a pensar. ¿Qué te dijo? Le dijo el sheriff. Que lo puedes matar, que no te va a decir nada. Cuidado con vivir una vida de fe dependiendo de lo que otros interpretan por ti. La relación nuestra es íntima con Dios. La palabra se contesta a sí misma. En la medida en que buscamos, encontramos. En la medida que profundizamos en la palabra garantiza que es lumbrera a tu camino. Que el Espíritu nos dirige a toda verdad. Y que es el Espíritu el que nos guía a salvación. No va a ser ningún otro intérprete. ¿Por eso voy a menospreciar lo que un comentarista puede decir? No, eso no es lo que quiero decir. ¿Que puedo menospreciar un libro? No. ¿Que escribió otro de una vivencia? Tampoco es lo que quiero decir. Pero depender única y exclusivamente de lo que otro me dice o de lo que el otro me enseña, ahí sí pongo un cuidado. Porque no todo lo que dice Carly desde al frente lo puedes tomar por certero. Y solamente conociendo la Escritura puedes sentir ese aroma a azufre de que, espérate, aquí hay algo raro. Déjame profundizar yo. Es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la Escritura en nuestra intimidad con Dios, en ese crecer de conocer a Dios y conocernos a nosotros. Porque es lo que nos transforma. Es lo que nos transforma. Jamás puedes depender de una predicación de Carlos, de Carly, de José Noé, de los domingos. Eso no va a funcionar así. Amén. Margarita, ¿ibas a decir algo? Yo siempre me preguntaba por qué te dicen primero lee el Evangelio, empieza por el Evangelio de Juan. Era una pregunta que yo me hacía hasta que empecé a leerlo y vi que Juan nos habla tanto del amor de Dios y de cuánto Dios nos ama y que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos habla del amor de Dios y me acordaba, tú sabes, de que cuando nosotros nos sabemos amados por Dios,
nuestra fe y todo aumenta. Como decía el hermano Carlos en la La predicación. predicación, que nosotros tenemos que sabernos amados por Dios. Hasta el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando fue a empezar su ministerio en el bautismo, vio el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco. O sea, él estaba, ¿verdad?, en su humanidad y te necesitaba sentir ese amor del Padre para todo lo que iba a enfrentar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Bueno, hasta aquí llegó la... ¿Vas a hacer un comentario? Venga. Es que digo, lo digo, no lo digo. Hermano, hay que leer la Biblia todos los días, Amén. todas las semanas, todos los meses. Y aunque pues sí hay quien recomienda a Juan, yo recomiendo Juan, recomiendo los evangelios porque son los que te permiten conocer a Jesús, que es la base de nuestra fe. Tienes que hacer el hábito y convertirlo en un ciclo. Por ejemplo, en mi experiencia, yo empecé por el Nuevo Testamento y a medida leí el Nuevo Testamento me ayudó a entender el Viejo Testamento. Pero lo interesante es que cuando leí el Viejo Testamento y volví a leer el Nuevo Testamento, cobró más sentido el Nuevo Testamento. Y ahora cuando vuelvo para atrás y leo el Viejo Testamento, veo aún otras cosas más. Acuérdense que el Viejo Testamento todo el tiempo nos habla de Cristo. Pero tú no lo ves hasta que tú no conoces primero el Nuevo Testamento. Pero es tremendo porque cuando lo lees y has leído el Nuevo Testamento, pues... Uno da el uso. Exacto, exacto. Amén. Bueno, nos despedimos, le damos las gracias, ¿verdad? A los que están conectados por internet, a los que lo han visto por internet. Vamos a continuar este viaje descubriendo las escrituras y respondiendo preguntas. Así que si usted en su casa tiene algo que preguntar, nos lo puede enviar al 787-525-9546 y estaremos contestando las preguntas. Y si puede venir, mejor todavía, porque así estoy seguro que cuando cortemos la comunicación, la transmisión, estaremos contestando todavía más preguntas fuera del aire. Así que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves.